que ha presentado el Sanatorio de la Trinidad. El mes próximo participará para la reunión científica el Servicio de Clínica Médica del Hospital Universitario Austral. En esta primera etapa del curso, hoy iniciamos con el curso de RCP de avanzada, que el coordinador del mismo es el doctor Daniel Romano. Para la charla de hoy, el invitado es el doctor Eduardo Eskenazi, quien es cirujano torácico, jefe de la unidad de cirugía del Hospital Piñero, ex chairman del ATLS en Argentina, y el tema que va a abordar el doctor Eskenazi es el de atención inicial del paciente politraumatizado. Eduardo, te veo que estás ya conectado. Bien, en unos minutos el doctor termina de cargar su presentación. Después vamos a continuar con el módulo a cargo del doctor Carlos Tájer. ¿Me escuchás, Eduardo? Ya lo puse, está en verde. ¿Me escuchan? Hola, No. hola Eduardo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, todo muy bien. Bueno, perfecto. Yo ya te presenté con el Sí, lo auditorio, escuché. Gracias. así que, bueno, bienvenido, te agradecemos que estés acá y cuando quieras empezá con tu presentación. Eso estoy tratando. El problema es que no estamos pudiendo. Dificultades técnicas. No sé por qué no me aparece la pantalla mi pantalla. Cambiar pestaña, terminar de compartir. Aparece esto que es el navegador, pero no esto. ¿Eso lo ven? Sí, se ve perfecto. Ah, ese es el tema. Yo no, si lo pongo, ¿ustedes me ven eso? ¿Sí? ¿Se ve, Ok, Eduardo? ahí lo están Bueno, viendo bien ahora. Ahí lo están viendo bien. sí, excelente. Bueno, Ok, yo me oculto. bárbaro entonces. Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a dar la charla de atención inicial de politraumatizado. Eh, Hace más de 35 años que ya el Colegio Americano de Cirujanos comenzó con este tema de sistematizar la atención inicial y es lo que vamos a tratar de recabar y demostrarles a ustedes. Obviamente que hay una necesidad y la necesidad es que es la causa principal de muerte en las 4 primeras décadas de la vida. Ustedes lo ven todo el tiempo.
lo ven que ocurre en los periódicos, en la televisión, siempre hay un hecho traumático, todos los días. Y acá lo ven en la estadística que hay global, donde casi entre los eventos de tránsito, los eventos interpersonales y las caídas, tenemos casi un 40% de la problemática o los incidentes traumáticos. Por lo tanto, es algo importante como para tener en cuenta. Dentro de la muerte hay una curva clásica trimodal de mortalidad donde casi la mitad, ¿sí?, de los pacientes fallece en los pocos minutos, sería en la escena, ya sea por muertes, por traumas craneoencefálicos graves, examinaciones importantes, y luego ocurren dos curvas que es a los minutos y días posteriores. Generalmente, estas muertes son las que nosotros definimos como evitables, si hacemos una atención inicial sistematizada. Antes de comenzar, obviamente, tenemos que tener todo preparado, ya sea prehospitalario como hospitalario. La instalación cercana más apropiada, ¿no? Porque estoy en el límite entre un hospital y el otro, lo tengo que llevar en el que me toca a mí. Si en ese no tengo una instalación preparada, ya sea para manejo de un trauma craneoencefálico, por ejemplo. Y en la hospitalaria, obviamente, es fundamental la planeación, por dónde van a entrar los pacientes, el equipo, el personal, quiénes son los servicios que van a atender, y no olvidarse de la protección contra enfermedades infectocontagiosas. No hay que juntar más víctimas. Y termina no cuando yo atendí al paciente, sino cuando tengo que derivarlo, ya sea en un hospital o en otro, hacia el lugar de cuidado definitivo. Y por lo tanto debería haber convenios de traslado preestablecidos. Y esto es lo que deberíamos hacer. Ustedes fíjense y vayan pensando cuántos de nosotros utilizamos todo esto. Si no hubiese sido ahora por la pandemia que tenemos, creo que muchas de estas cosas no las usábamos. Y antes de comenzar, si tenemos un solo paciente no hay problema, pero si tenemos más de un paciente, es ahí donde tenemos que comenzar con lo que se conoce como triage o selección de pacientes. Tenemos que definir qué paciente vamos a atender primero. Obviamente vamos a seguir las reglas del ABC. El primero va a ser de la vía aérea, después la ventilación, la circulación, pero puede ocurrir que si la gravedad del paciente excede nuestras capacidades, primero vayamos a otro paciente, tal vez a quien esté más grave, o que el número de pacientes también exceda la capacidad total y ahí también tenemos que ver los que van a vivir. Esto es un ejercicio que hay que practicarlo, ¿sí? Se tiene que practicar siempre en todos los hospitales. Y ahora ya nos metemos de lleno en esta atención inicial, donde comienza con una revisión primaria. Esta revisión primaria es rápida, tiene que ir viendo cada una de las partes donde va a comprometer al paciente y a medida que las voy encontrando simultáneamente las voy solucionando. Y es lo que conocemos clásicamente como el ABCDE, donde el A es la vía aérea, la B del inglés es respiración, breathing, la C circulación y el control de las hemorragias, la disfunción neurológica en la D y la exposición completa. No es una lesión, pero sí hay que exponer completo al paciente para que no se nos pase ninguna lesión desapercibida. Y ustedes vean que yo no nombré en la A control de la columna cervical, porque la A no es control de la columna cervical, es vía aérea. Lo que hay que tener cuidado es con la columna cervical al manejar la vía aérea. Y en la exposición, obviamente, hay que ver el medio ambiente donde estamos, porque ahora vamos a ver qué pasa si no nos tenemos en cuenta eso. Entonces, fíjense, la vía aérea es la causa de muerte temprana más importante, pero si no se murió en la escena porque tuvo una gran lesión que le comprometió la vía aérea, la entrada del aire en el caño que va a llevar el aire hacia los pulmones, generalmente fíjense que es por errores en el manejo, ya sea retardo en el acceso, reconocimiento, desconocimiento de técnicas y eventualmente algo del paciente que puede ser una vía aérea difícil, que tenga poca apertura bucal, que no se vea bien la laringe,
que tenga un cuello corto. Todo eso va a hacer que el paciente tenga vía aérea difícil, pero no es lo más común. Nadie duda que esto va a tener un problema en la vía aérea, ¿sí? Pero no es siempre esto. Entonces hay que estar atentos. ¿Y con qué paciente vamos a estar atentos? Obviamente en el paciente que no puede mantener su vía aérea permeable. Y son los pacientes que están inconscientes. Ustedes saben que cuando estamos inconscientes, nos dormimos, la lengua cae hacia la parte posterior, ¿sí?, de la boca, en la laringe, la tapa. Entonces todo paciente inconsciente va a tener una potencial obstrucción de su vía aérea. Por lo tanto, ahí vamos a empezar con los manejos básicos de la vía aérea, que son la apertura. Lo que nunca vamos a hacer en este paciente va a ser la hiperextensión del cuello como se hace en otras maniobras como para el paro cardiorrespiratorio. Y lo que vamos a utilizar es la subluxación de la mandíbula. Es como la lengua está fija a la mandíbula, al maxilar inferior, al hacer la presión o subluxarlo hacia arriba o hacia adelante, en este caso, vamos a llevarnos la lengua y se desobstruye la vía aérea. Una vez que tenemos esa maniobra hecha, abrimos la boca, vemos que no haya cuerpos extraños, que haya sangre, lo aspiraremos y utilizaremos algún elemento que nos mantenga ya abierta esta vía aérea, que por ejemplo es esto que son las cánulas orofaringeas, ¿sí?, o cánula de Mayo, que mantendría la lengua en posición para que no se vuelva a obstruir. Una vez que tengo la vía aérea básica hecha, lo que tengo que ver es si el paciente no va a requerir una vía aérea definitiva. Una vía aérea definitiva es un tubo adentro de la tráquea. ¿Y qué condiciones me llevan a que yo tenga que hacer una vía aérea definitiva ya en este momento? Y obviamente el paciente que está con una depresión del sensorio, un Glasgow menos de 8 por el trauma craneoencefálico severo, una obstrucción que a pesar de la aspiración y las maniobras básicas no lo puedo desobstruir, el shock y obviamente la depresión por drogas o alcohol que me va a también comprometer mantener esa vía aérea en forma segura. Y en ese caso lo que voy a tener que hacer es colocar un tubo dentro de la tráquea. La maniobra o el procedimiento comúnmente hecho y que en el 95% les diría de las veces se puede hacer, es la intubación orotraqueal. Se había hablado en otras épocas en los pacientes que podían tener alguna lesión cervical, hacer la nasotraqueal, pero se sabe que es una intubación muy difícil y tiene fracaso casi en la mayoría de las veces. Entonces, la intubación orotraqueal con 2 o 3 operadores, uno que mantenga la cabeza en posición, otro que pueda bajar la glotis y hacer, o la maniobra de Selig, que es una maniobra que comprime la tráquea contra el esófago para evitar el reflujo, y el laringoscopista, en este caso, que es el que va a hacer la intubación orotraqueal, y para eso siempre, siempre hay que ver las cuerdas vocales. ¿Qué pasa si yo no puedo intubarlo? Puede pasar eso, porque o hay una vía difícil, o porque el operador no pudo, o porque me cansé, o porque hay muchas secreciones y sangre y no puedo ver bien las partes anatómicas. Entonces ahí voy a tener que utilizar o algún procedimiento o algún material o pasar después a lo que vamos a ver como vía aérea quirúrgica. Puedo utilizar en una primera instancia para ir ganando tiempo y que venga alguien más experto algunos elementos que me ayudan a esta vía aérea difícil. Por ejemplo, el combitube, ¿sí?, que es un tubo doble que tiene un balón que va al esófago y otro en la faringe y laringe, como para que quede estos agujeros enfrentados a la tráquea. Me da una buena ventilación inicial por un momento. La máscara laringia no es demasiado buena como para taponar el esófago, pero puede servir para ventilar inicialmente. Los tubos laringios, endoscopios con visión directa de video endoscópica y si no, algún tipo de elemento que me canule la tráquea y me haga más fácil la intubación del paciente, como son las cánulas de Eichmann o la cánula Boogie. Y si no puedo con todo esto, indudablemente tengo que pasar a la vía aérea quirúrgica. Que la vía aérea quirúrgica puede ser de dos maneras. La vía
por punción o la cricotiroidotomía propiamente dicha quirúrgica. ¿Sí? Cada una tiene sus indicaciones. La por punción se deja generalmente para los pacientes pediátricos, ya que el único sostén de su vía aérea en los pediátricos es la membrana cricotiroidea y podríamos desmoronar la vía aérea. Por lo tanto, en los pediátricos podemos hacer por punción, que pueden ser estos sets o directamente con un catéter sobre aguja número 14. Lo único que hay que tener en cuenta es tener todo una guía y un sistema para poder ponerlo en el tubo o en el reductor de oxígeno. Y si no, la quirico por quirúrgica propiamente dicha, que podemos colocar hasta un tubo número 6, 7, dependiendo de la anatomía del paciente. Una vez que tengo esto hecho, no significa que tal vez tenga que ir a una traqueostomía, ¿sí? Quiricotiroidotomía es la de urgencia. Nunca la traqueostomía de urgencia. Lo que tengo que hacer es que con este método ya lo estoy ventilando y podré ver si tengo la posibilidad de ya intubarlo por vía alta con algún otro método o alguien que pueda hacerlo mejor. Cuidado con las fallas, los pitfalls, que se traduce como errores o pifiadas serían. Y fíjense que falla del equipo, siempre hay que probarlo, garantizar que esté bien, que haya baterías. No va a ser la primera vez que queremos probarlo, intubar y no anda la lamparita o las baterías. Fracaso en intubación, ya sea por dificultad, ya sea anatómica, porque no estoy experimentado, porque no tengo el equipo apropiado o esta vía tampoco estoy preparado para la quirúrgica. Y guarda con la pérdida progresiva, ¿sí? Ya que no lo puedo, no lo estoy viendo bien y es dinámica en esto, por ejemplo, en las quemaduras de la vía aérea o en los hematomas laterales de cuello, que al principio tal vez no tengo una obstrucción verdadera, pero con el paso del tiempo, ¿sí? En minutos se puede obstruir y ya después ahí es mucho más difícil hacer la intubación. Y termina esto cuando yo empiezo a medicar, ¿sí? No la vía aérea, sino al paciente, con oxígeno. Y eso se necesita, obviamente, oxígeno, un flujímetro, porque tengo que lograr un alto flujo. ¿Para qué? Para lograr una cantidad de oxígeno mayor al 85%. Y eso se logra con el flujímetro a 12 a 15 litros por minuto y un sistema que concentre el oxígeno, como estos de válvula, bolsa y reservorio, ¿sí? Lo que conocemos como marca AMBU. Entonces, esto es lo que necesitamos básicamente inicial para poder concentrar con gran oxígeno al paciente. Todo paciente politraumatizado tenemos que considerarlo como que ya viene con una deuda de oxígeno. Una vez que tenemos esto listo, que el paciente ya tiene su vía aérea controlada, ahí pasamos a la B, que es la ventilación. Y ahí vamos a tratar de ver cuáles son las cosas que están matando rápidamente a este paciente en
esta B. ¿Y cuáles son? Obviamente, el neumotórax hipertensivo, el neumotórax abierto, el hemotórax masivo, el taponamiento cardíaco y el tórax móvil. En el abierto, vamos a verlo, es fácil, es un agujero que sopla, pero cuando ese orificio es mayor de 2/3 del ataque, así que por casi 1,5 centímetros, ese paciente lo que tiene es un movimiento mediastinal en las dos respiraciones, en la expiración y la inspiración, y lo que hace es movilizar el mediastino y alterar no solo la ventilación, sino también la cuestión cardiocirculatoria. Lo que hay que hacer es sellarlo, taparlo, pero guarda, si ya tenemos un agujero, lo hacemos, sellamos solo en 3 lados, cosa de conseguir un efecto de válvula unilateral y que no nos haga un neumotórax hipertensivo. Luego pasamos al hipertensivo, propiamente dicho, ocurre muy pocas veces en pacientes, o casi ninguna vez en un paciente respirando solo, pero sí hay que tenerlo muy presente en el paciente que ya lo intubamos. El que previamente lo tuvimos que intubar en esa etapa A, le estoy dando presión positiva, yo todavía no revisé el tórax, y ese paciente es el que tengo que estar atento y tener cuidado de que no me haga el neumotórax hipertensivo. Le estoy dando presión, ¿sí?, hacia a esos pulmones. ¿Y cuándo me doy cuenta? Obviamente el paciente va a tener, el neumotórax hipertensivo ocurre cuando la sangre no puede entrar al corazón porque las cavas se acodan. Entonces tenemos ingurgitación yugular, desviación de la tráquea, no le entra el aire a los pulmones, el corazón está bien, hay hipersonoridad en la percusión, veo lesiones a nivel del tórax, ¿sí?, ya sea abrasiones o heridas penetrantes, y el paciente está en shock. Si el paciente no está en shock, todavía no es un neumotórax hipertensivo. Y me da tiempo para hacer otro tratamiento. Entonces, esto es neumotórax hipertensivo hasta que yo demuestre lo contrario. Y lo demuestro cuando hago el tratamiento, ¿sí?, que va a ser, ¿sí?, no hay otra cosa con estos signos, es la punción en el segundo espacio intercostal o en la línea medio axilar, cualquiera de las dos está bien, ahora se prefiere la axilar, y ahí con esto logro de pasar del hipertensivo al normotensivo. Instantáneamente el paciente que estaba con un estado de presión por ese shock se recupera inmediatamente, empieza a respirar mejor, y lo que tenemos que hacer es terminar de tratar ese neumotórax con la colocación del tubo pleural a nivel del cuarto espacio intercostal, línea media o entre la media y la anterior, conectado bajo agua. Esto es el neumotórax hipertensivo. Si estamos en una etapa prehospitalaria, se puede colocar algún tipo de válvula unilateral, ¿sí?, que se coloca pinchando a través de una goma, puede ser un dedo de guante o un preservativo, que hace una especie de válvula, ¿sí? Al inspirar, como hay presión negativa, se va a colapsar esa goma sobre el catéter, y cuando expira sale por esa goma que no hace presión. Y haríamos una especie de válvula unilateral. El otro que habíamos visto es el hemotórax masivo, generalmente es por estos dos eventos, entonces ya tengo, porque el mecanismo de lesión es muy importante en trauma. Si yo ya sé el mecanismo de lesión, puedo casi saber lo que le está pasando al paciente. Entonces yo tengo una herida penetrante en tórax, ¿sí?, una herida penetrante, ya sea de herida de arma blanca o de herida de arma de fuego, ¿sí?, y ese paciente tiene lo que vamos a ver ahora, ¿sí?, que el paciente está en shock, no le entra el aire, está mate en la percusión, generalmente ese paciente tiene un hemotórax masivo. No es el paciente tuberculoso que tenía, o con el derrame pleural neoplasia estaba y justo le pegaron en otro lado, no. Tenemos una lesión del tórax y es eso, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que rápidamente es pasarle sangre, porque tiene una hemorragia interna, pasarle, reponerle sangre, ponerle el tubo de avenamiento para descomprimir ese tórax, y lo clásico va a ser la toracotomía de urgencia, ¿sí?, para ir a solucionar el problema. Lo clásico. Puede pasar a veces que con el avenamiento solo pueda responder inicialmente y se verá qué se hace. El tórax móvil es otro de los problemas, no por sí por la lesión, sino por la conjunción de cosas que ocurren.
Generalmente para que haya tórax móvil tiene que haber fracturas dobles en una misma costilla y más de 2 a 3 costillas consecutivas. ¿Qué pasa cuando ocurre este evento? Ustedes piensen que tiene que ser un gran traumatismo para que rompa las costillas y que quede libre esa pared torácica. Entonces, cuando uno inspira, al haber presión negativa en ese tórax, va hacia adentro ese pedazo de pared y cuando expiro va hacia afuera. Imagínense si yo les agarro el brazo fracturado a ustedes y 20, 30 veces por minuto, sin parar, lo estoy movilizando por la fractura. Les va a producir un dolor tremendo y lo que van a hacer es correrme y agarrarse el brazo para quedar quieto, porque lo mejor para una fractura es la inmovilización. ¿Y qué hace este paciente? Se inmoviliza solo. ¿Y cómo se inmoviliza solo? No respirando. Él no quiere respirar. El paciente, si apenas tiene una respiración entrecortada, pero no solo de este lado, del otro lado tampoco. A su vez, si estas costillas fracturadas fueron hacia adentro, puede haber roto la pleura y el pulmón y hacer un neumotórax o un hemotórax. Entonces se suma otra cosa más, que es la compresión endotorácica. Y a su vez, el pulmón que estaba abajo de esa placa que se rompe le pegó un golpe fuerte y está contundido, tiene edema y sangre. Por lo tanto, esa parte del pulmón no ventila y tengo un efecto Jund. Entonces acá se juntan tres problemas que hacen que esté puesto en este momento. Lo que hay que hacer inicialmente es la hemifijación de ese tórax.
que pongo apósitos y gasas para dejarlo en posición, que no vaya y bambolee, con cintas, pero no envolviéndolo todo al paciente como hacían antes, como una momia, porque hay que dejarlo respirar del otro lado. Y una vez que yo descarto eventualmente otras patologías para que no mascare la analgesia, lo que tengo que hacer es una muy buena analgesia, con morfinosímiles, AINES, si eso no funciona por la cantidad de fracturas, puedo hacer bloqueos intercostales, y si no, tengo que llegar al gold standard de esto, que es la peridural continua, ¿sí? Analgesia peridural continua, que es lo que me asegura que este paciente pueda volver a respirar bien, eliminar sus secreciones y que no haga atelectasias y compromisos posteriores. El último de los problemas de estos 5 que bataban rápidamente es el taponamiento cardíaco. Y ahora de vuelta tenemos el evento. El evento son las heridas penetrantes, de los que llegan al hospital, ¿sí? Pues son heridas más pequeñas, donde el corazón puede controlarlas inicialmente, y son heridas penetrantes donde, en área cardíaca, ¿sí? Por dentro de las tetillas, por debajo del manubrio esternal, del sifoides, pero guardo también las heridas de arma blanca a nivel de epigastrio, ¿sí? Alto en el epigastrio, donde van hacia arriba, y también pueden tener heridas en área cardíaca. ¿Cómo me doy cuenta de esto? Bueno, obviamente el pericardio en agudo se distiende poco, con poca cantidad de sangre, no más de 300 centímetros cúbicos, y lo que hace, como es una hoja muy fibrosa y muy resistente, comprime el corazón. Entonces lo que hace es taponarlo, no deja que se vuelva a cargar el corazón, como ocurría en el hipertensivo. Por lo tanto, en este signo es muy parecido al hipertensivo. Tenemos lesión del tórax, tenemos incubitación yugular, por ahora es hipertensivo. La tráquea va a estar centrada, va a estar diferente al del hipertensivo. Los ruidos respiratorios van a estar presentes, pero los cardíacos están hipofonéticos. Y ahí el paciente está en shock. Puede haber un pulso paradójico inicialmente, antes de que se tapone completamente. Esto también me da un indicio. Entonces, ya teniendo estos signos, lo que voy a pasar a hacer es el tratamiento. Y el tratamiento es la punción subsifoidea, ¿sí? Izquierda, a 45 grados del paciente, dirigidos a la punta de la escápula homolateral. Previamente hay que colocar el monitor electrocardiográfico para que cuando yo voy pinchando y tengo una extrasístole, sé que estoy demasiado metido y que estoy cerca del corazón. Y clásicamente también hay que llamar rápidamente al cirujano para evaluar si no hay que hacer una apertura y hacer una cardiorrapia. Como en este caso. Con este paciente es donde viene lo de la toracotomía de emergencia. Toracotomía de emergencia es abrir el tórax en la sala de emergencia. ¿Cuándo? Cuando tengo pérdidas de signos vitales y cuando tengo un shock progresivo sin pulso, pero siempre en trauma penetrante. Generalmente en trauma contuso los pacientes se mueren todos. Así todo, fíjense que hay nada más que un 30% de sobrevida. Pero hay que hacerlo, que es una toracotomía anterolateral, donde veo el corazón, veo la pérdida, como ven acá, y lo que trato de hacer es de controlarla con el dedo, con la sutura, con alguna pinza. Una vez que terminamos con la B, pasamos al shock, ¿sí? A la C, que es la circulación. Que ahí tenemos dos cosas, o un sangrado interno o un sangrado externo.
El sangrado externo obviamente es fácil de reconocer y ahí lo único que tenemos que hacer es comprimir y tratar de tapar el agujero donde sale. Con compresión de gasas o eventualmente volvió a reflotarse el torniquete en los últimos eventos bélicos que ocurrieron en el Golfo, por ejemplo, se volvió a utilizar, los pacientes se salvaron, los miembros tal vez no, pero el paciente sí se pudo salvar con eso, pero en nuestro medio, con la sola compresión, una muy buena compresión, se puede controlar el sangrado externo y llegar rápidamente al lugar de atención. Y por otro lado, en los pacientes que tienen hemorragias internas hay que reponer el volumen perdido. Comenzamos siempre con soluciones cristaloides o sangre. Para eso necesitamos el acceso vascular, que tiene que ser un buen acceso vascular de un catéter de Teflón por lo menos 14 o 16 como mínimo, para tener un buen flujo de líquido. Piensen que por un catéter 14 y presurizado a 300 milímetros de mercurio, el Baxter, pasan 200 a 250 mililitros por minuto. Entonces piensen cuánto tarda en pasar una cantidad más o menos de 1,5 litros, 2 litros. Y eso es lo que nos va a llevar a reponer el líquido al paciente. Y así todo, solo le va a quedar 1/3 en el intravascular. No olvidarse previamente de colocar los líquidos o la sangre, de tomar muestras para grupo y factor. Laboratorio extra puede ser, pero lo fundamental es el grupo y factor. Porque si yo después de los 10, 15 minutos que le paso el líquido, el paciente sigue con su estado de shock, no recupera, ese paciente tengo que empezar con sangre. Y si en ese momento me doy cuenta y tengo que volver a mandar para grupo y factor, ya perdí tiempo valioso para que sea una sangre un poco más compatible. ¿Qué se recomienda? Inicialmente, que es lo que tenemos en todos lados, soluciones cristaloides. La primera opción es el Rincher lactato, mejora un poco más, es un poco mejor. ¿Por qué? Porque si yo tengo que pasar grandes volúmenes, la solución fisiológica puede producir una acidosis hiperclorémica. Algunos hablan que si tienen problema hepático puede haber también problemas con el lactato en el Rincher, pero lo primero que se utiliza es el Rincher. ¿Cuánto? Y 20 mililitros kilo. Eso es lo recomendable. Lo que hay que mantener es una presión más o menos de 100 de sistólica, porque si yo lo sobreexpando, puedo aumentar demasiado la presión y el trombo ese que hizo en esa pequeña lesión que tenía, o en la lesión que tenía que estaba sangrando, lo puedo volver a resangrar. Y actualmente esto es fundamental, el uso del ácido tranexámico desde casi ya el prehospitalario. El estudio CRASH 2, si quieren lo pueden buscar, es un estudio muy bueno sobre esto y mejora muchísimo lo que es la pérdida de sangre en los pacientes politraumatizados. En algunos lugares ya hay protocolos, ¿sí? Pero para eso tenemos que tener bancos de sangre y todo bien preparado, donde se comienza como primera instancia en los pacientes seleccionados, donde yo veo que tiene un shock grado 4 extremo, una gran pérdida de sangre, se puede comenzar directamente con sangre y derivados desde el primer momento. Cuidado con la hipotermia, como habíamos hablado, ¿sí?
Entonces asegurarse, porque estamos pasando la sangre que está en la heladera, 5 grados, y los sueros los tenemos en medio ambiente que hoy están a 15, 20, máximo 25 grados. Entonces ya estamos bajando casi 10 grados la temperatura de todos los pacientes. Y la hipotermia es la primer causa de que el shock no se mejore y de coagulopatía. Por lo tanto, si yo tengo un paciente que lo tengo que operar y tenía una lesión pequeña en el hígado o en otro lado o en los mesos y yo quiero nada más que hacer compresión, ese paciente no coagula solamente porque está hipotérmico. Y la disfunción neurológica como parte inicial de lesiones de órganos. Y acá lo que voy a tener que hacer es una evaluación. Lo mejor es hacer el Glasgow. Hoy se hace el Glasgow. Tenemos estas tablas, el teléfono pegadas, tenemos que tenerlo para hacerlo. Entonces, y lo otro es verles las pupilas. Para hacer un examen rápido, yo tengo un paciente que tiene una depresión neurológica, un Glasgow bajo y está en isocórico, no hay otra causa de que algo está comprimiendo dentro de la cavidad endocraniana. Entonces, este paciente rápidamente tiene que ir a consulta con el neurocirujano, rápidamente, no tengo dudas, no tengo que esperar a una tomografía o algo para ver que tiene algo dentro de su encéfalo. Y por último, en esta primera etapa, en la revisión primaria, la exposición completa. ¿Sí? Es desvestirlo, que no pase desapercibido de la parte dorsal. Nosotros atendemos a los pacientes en la camilla y no va a ser la primera vez que el paciente sigue con su estado de hipotensión. Los llevamos a quirófano y sigue y no encontramos nada y a alguien se le ocurrió, che, te picaste la espalda y tenía una herida penetrante en el dorso. Calentar el ambiente, calentar los líquidos, ¿sí? Lo único que se necesita es un microondas, muy barato. Un microondas es lo único que se necesita para calentar los fluidos. La sangre no en el microondas, porque si no comeríamos morcilla. Y evitar todo esto para evitar también la coagulopatía y la recuperación. Una de las cosas que podemos utilizar son elementos para mejorar la reanimación. Y esos son la sonda nasogástrica y la sonda vesical. La sonda nasogástrica, al disminuir y proteger y vaciar el estómago, mejora la reanimación, nos asegura de que no haya tanto reflujo y evita problemas sobre la vía aérea. Y la vesical me da exactamente mi reposición de líquido. Si yo tengo un buen ritmo diurético es que estoy reponiendo bien el paciente. Pero cuidado, siempre que no haya contraindicaciones de ponerla por nariz o poner la sonda vesical inicialmente, por uretra. Cuando tengo lesiones de base de cráneo, por ejemplo, rinorrea, rinorraquia, otorraquia, ¿sí? Ojos de mapache, todo eso me indica que puede haber una lesión de la mía cribiforme, entonces no poner nada por la nariz porque puede pasar esto, que vaya a un lugar que yo no quería. O si tengo hematoma escrotal, sangre por el meato, en el hombre al ser el tacto, la próstata elevada, la pelvis se mueve, antes de colocar algo por la uretra, más en el hombre que en la mujer, tendré que hacer algún estudio y si no, hacer una talla suprapúdica. Monitoreo constante, ya sea de pulso, temperatura, respiración, oximetría de pulso, fundamental, la diuresis como vimos, ¿sí? Todo eso me hace que yo tenga que monitorear perfectamente a este paciente para tenerlo en condiciones de ¿qué? De reanimación, que esté haciendo una buena reanimación y a su vez que puedo pasar ya a la evaluación secundaria. Antes me puedo ayudar con algunos elementos de evaluación rápida secundaria, como es la radiografía. Y vean que acá está grande la de tórax, está grande la de pelvis y chiquita la de columna cervical. Ya hoy, en la atención inicial, si el paciente no tiene, si no relatan algo importante y ustedes no ven que sea algún evento, esta no es necesaria inicialmente. Las necesarias son estas dos. Si yo tengo una placa de tórax donde no tengo líquido y una placa de pelvis donde no tengo fractura y el paciente está hipovolémico en un trauma cerrado, que son los más difíciles, ese paciente tiene la sangre en el abdomen. ¿Sí? Si tengo fracturas de pelvis, ya las voy a ver. Si tengo hemotórax, lo voy a ver. Entonces es fácil de reconocer el sangrado en estos dos sectores. Pero ha venido a ayudarnos otro elemento
que hoy ha desplazado un poco a estas dos placas iniciales, que son el FAST o la ecografía focalizada en trauma, que ahora ha agregado el IFAS, que es extendido, o algunos normalmente se llama el FAST Plus, que es pleura y ultrasonido de la sínfisis pubiana. Entonces, lo que voy a ver a nivel torácico es si tiene neumotórax, es mucho más sensible que la placa, y más en esos neumotórax anteriores, ¿sí? Si tiene líquido, en el cuadrante superior derecho voy a ver si hay líquido perihepático y en el hepato renal, en el subsifoide voy a ver el corazón, a ver si la cavidad cardíaca no tiene líquido pericárdico, en el izquierdo también, voy a ver en el espleno renal que no haya líquido, y en el suprapúbico lo mismo, en el Douglas retrovesical que no haya líquido. Con todo esto, y a su vez en este también puedo ver la sínfisis pubiana y veo la separación de la sínfisis, se ve muy bien, para evaluar si el paciente tiene fractura o una pelvis inestable. Entonces hoy la ecografía ve todo esto, ¿sí? Líquido en el cuadrante entre el hígado y el riñón, perdón, en el corazón, el pericardio, entre el hígado y el riñón, a nivel del vaso y el riñón, o la vejiga por detrás de la vejiga. Y a nivel de pleura se ve muy bien la pleura, ¿sí? Esta es la costilla, se ve muy bien la pleura y acá se ven las separaciones. A nivel de los campos pulmonares y la línea pleural. Bien, y una vez que tenemos esto listo y el paciente está reanimado, está entrando en una normalidad, ¿sí? En una estabilidad y normalidad, ya puedo pasar una revisión secundaria, donde tengo que tener ya la primaria completa y todo este ABC controlado. Y ahí sí voy a hacer ya de pies a cabeza y cabeza a pies, exámenes neurológicos completos, agrego más radiografías específicas que necesite, procedimientos especiales o estudios especiales, ver tubos y dedos en todos los edificios para ver que no haya lesiones específicas y siempre, siempre reevaluación constante porque en un momento puede estar normal y pasar rápidamente a una inestabilidad. La historia fundamental de ya sea alergias, medicamentos, alimentos, el evento, si tiene enfermedades preexistentes, qué evento fue, si fue trauma cerrado o fue trauma penetrante, como dijimos, para saber específicamente el alto índice sospecho según la lesión que tenga. En las heridas penetrantes, por ejemplo, las armas utilizadas, si son de alta o baja velocidad, eso también me da mucho el factor anatómico que puede pasar. Lo mismo que las quemaduras, las lesiones contusas, cortantes, los líquidos, ya sea ácidos, álcalis, venenos, todo eso es muy importante a la hora de evaluar el paciente. Dentro de la columna cervical, ya sea si tengo elementos penetrantes, obviamente no retirarlos, hay que acomodarlos, ponerlos bien con gasas alrededor para que no se muevan y esto se saca con visión directa, traerlo lo mejor posible en las tablas, cómo sacar el casco y la radiografía lateral en este caso, en esta altura, podría hacerse como para evaluar y más en los pacientes que están inconscientes, que no me relajan.
tratan, ¿sí?, que tiene algo en el cuello. Hoy en día, un paciente consciente que me dice que no tiene nada a nivel cervical, que lo palpo y no tiene dolor y no tiene el dolor espontáneo, ya se puede dejar sin collar cervical y ni siquiera hacer la placa de columna cervical. Con respecto a las lesiones torácicas que se diagnostican en la etapa secundaria, que pueden ser potencialmente fatales, ¿sí? ¿Cuáles tenemos? La contusión pulmonar sin grandes fracturas costales, ¿sí?, la lesión esofágica, la hernia diafragmática traumática, que no da muchos síntomas iniciales, sino se ve en la placa, ¿sí? El trauma contuso a nivel de parrilla costal, ¿sí?, con la asfixia traumática, lesión de la vía aérea, todas esas son lesiones que yo voy a tener que tratar de diagnosticar, ya sea con placa o estudios complementarios, porque dan muy pocos síntomas iniciales, pero sí en la placa tengo algunos signos que me pueden llamar, como por ejemplo esto, que es el ensanchamiento mediastinal. En un paciente que cayó de altura, tengo que pensar en la rotura de aorta. Nuevamente paso por la sigulación, veo que no haya coagulopatía, ver cuánta sangre perdió, ya sea en el lugar, en el evento, si me pueden decir, si tuvo depresión por droga o alcohol, todo eso me enmascara algunos cuadros, ver cómo está la circulación nuevamente, ver el ritmo urinario, paso al abdomen y ahí hago la evaluación clásica de inspección, palpación, auscultación, reevaluación constante porque una lesión penetrante de víscera hueca en la etapa inicial, a los minutos del evento, tal vez no dio ningún signo, pero a los 20 minutos, 30 minutos ya hay reacción peritoneal, ya hay estimulación peritoneal y ahí sí puede haber signos evidentes de compromiso de víscera hueca. Y acá es donde entran con mayor fuerza los estudios especiales. Inicialmente la ecografía, como vimos, pero en pacientes hemodinámicamente normales, que yo los recuperé, la tomografía con contraste endovenoso es donde entra con mayor preponderancia. Ahí voy a ver específicamente los dos órganos que pueden estar lesionados, como el hígado, el riñón, en abdominales, y retroperitoneales, el riñón. Hígado, vaso y riñón. Donde puedo hacer hoy en día tratamientos no operatorios. A nivel de extremidades y pelvis, obviamente, como vimos, la pelvis puede acumular casi 3.000 centímetros cúbicos en su contenido retroperitoneal cuando hay lesiones que se conocen como de libro abierto. Entonces acá es muy importante. Y en esta etapa inicial lo que hacemos es tratar de volverla a su lugar, de comprimirla, ya sea con una sábana, simplemente pasarle una sábana por detrás, con un nudo comprimirla, puede haber este tipo de cinchas, y el tratamiento definitivo lo va a hacer traumatología con la colocación de tutores externos inicialmente. Si el paciente, a pesar de esto, sigue con una hemodinamia normal, lo que hay que hacer es hacer algún procedimiento que me vea que está sangrando, que es la arteriografía, o eventualmente se puede operar haciendo páquines preperitoneales. Packing es colocar muchas gasas sobre el fondo de la pelvis para que se compriman los vasos que están rotos y sangrando. Entonces, manejo inicial, cerrar la pelvis, consulta rápida de un especialista, sangre, si hay sangre intraperitoneal, obviamente, si hay sangre dentro del abdomen, va a la paratomía, si no hay, puede haber un packing preperitoneal o angiografía y se fija la pelvis como vimos. El estado neurológico lo vuelvo a reevaluar y acá hay una cosa muy importante. Yo ya le estoy pasando líquidos si el paciente ya no está en shock, le mejoré su oxigenación, su ventilación, veo que no está demasiado, no hay una gran pérdida de sangre y el paciente sigue con un Glasgow bajo. Ese paciente en este momento tengo que evaluar o tengo que saber que tiene ya gran chance de tener algo intracerebral. Y acá es donde entra a jugar mucho nuestra atención. Y es esto, que es prevenir la lesión secundaria. La lesión secundaria es la hipoperfusión cerebral. Piensen que si yo tengo algo dentro de la cavidad cerebral que es inextensible, toda presión intracraneal disminuye el flujo cerebral. Por lo tanto, si yo a su vez permito que este paciente esté hipotenso, le estoy creando una lesión secundaria por hipoflujo.
pero no porque tiene la lesión solamente, sino porque yo no le estoy mandando el líquido que necesita su perfusión cerebral. Y obviamente la consulta neuroquirúrgica lo antes posible. Los estudios complementarios, como vimos, ya estuvimos hablando, la tomografía helicoidal con contraste endovenoso es fundamental, ya sea porque voy a ver todas las estructuras mediastinales, ¿sí? La aorta, voy a ver el esófago, voy a ver el árbol traqueal también. Es fundamental la tomografía helicoidal. A nivel de abdomen voy a ver el hígado y el vaso, voy a ver el riñón y voy a ver con el contraste venoso si fuga líquido, ya sea si hay flush de sangre, ya sea por el hígado, el vaso o el riñón, que me da la pauta del grado lesional y la conducta que yo tengo que hacer. Ecocardiografías también si se pueden, para ver la cavidad cardíaca que no tenga lesiones internas, el eco transesofágico, las endoscopías digestivas altas, algunas bajas también, la fibrobroncoscopía y la angiografía en algunos casos, como para ver la lesión específica de vaso. Y obviamente, como siempre, revaluación constante. Un neumotórax simple puede pasar a hipertensivo en cualquier momento. El alto índice de sospecha sobre estas lesiones, ya sea por el mecanismo lesional. Por ejemplo, si yo tengo una lesión a nivel de columna, ¿sí? De cuerpo vertebral, de lumbar 2, sé que ahí apoya el páncreas y puedo tener una lesión pancreática. Entonces, estar muy atento sobre esto. Continuo monitoreo constante, la analgesia, obviamente después de la consulta quirúrgica, si el paciente obviamente no lo vamos a dejar sufrir, pero siempre después de la consulta quirúrgica o evaluar todas las partes que estuvimos analizando. Y termina mi trabajo, ya sea en el mismo lugar donde estoy trabajando, en el especialista o donde sea, en la terapia, o en un centro de mayor complejidad o apropiado para la patología que tiene el paciente. Para eso, como dijimos, tiene que haber un convenio o ya cuestiones, ¿no? Que yo tenga que estar llamando a todos los hospitales a ver quién me asenta a este paciente, si tiene cama o no, tiene que haber ya una red armada de que el trauma encefálico va a un lado porque tiene neurocirujano, que el de la aorta va a otro lado porque tiene el cardiocirculatorio. No olvidarse de esto que es fundamental, estos pacientes son todos de eventos legales, ya sea el atropellado, ya sea el acuchillado, ya sea el baleado, que cayó de altura, todo va a tener un evento legal. Por lo tanto, escribir la historia clínica perfecta, no olvidarse nada, porque hemos tenido casos de que han quedado involucrados los médicos por no haber tomado los recaudos no solo de escribir la historia clínica, sino de enmascarar algunas lesiones, ¿sí? Por haber sacado mal el cuchillo o no haberlo registrado bien. Entonces, todo eso hace como pruebas que no puedan probarse cosas y después quedamos involucrados en estos eventos. Y a su vez, algo importantísimo, todos estos pacientes pueden ser los potenciales donadores de órganos. Por lo tanto, siempre hay que recuperar a todos los pacientes porque pueden darnos otra chance o dar chance a otros pacientes. En resumen, entonces, el manejo inicial es fundamental siguiendo la sistemática del ABCDE, no perdiendo el enfoque de esto, donde vamos a tener una revisión primaria que va a ir focalizado a buscar lo que mata rápidamente al paciente de la vía aérea, de la ventilación, de la circulación, de la disfunción neurológica. A medida que encuentro, lo voy reanimando, lo voy simultáneamente solucionando. Encontré el hipertensivo, lo soluciono, encuentro la hipoperfusión, la soluciono. Y una vez que tengo esto, que el paciente está entrando en una hemodinamia normal, con buena ventilación, ahí puedo pasar a una revisión secundaria para ver que no tenga lesiones potencialmente fatales, que si yo no las descubro,
después va a traer consecuencias. Y terminando siempre con el cuidado definitivo. Bueno, muchas gracias. Este es el Hospital Piñero y están invitados como para, en otra época, ¿no? Hoy no, pero cuando puedan, están invitados para venir. Muchas gracias. Bueno. ¿Están ahí o se fueron todos? Me dijeron que estaban las preguntas que ibas a hacer al finalizar tu exposición. No sé si te han cargado las preguntas para que interactúen los cursantes. Si no, le pedimos a Natalia si nos escucha. Natalia, ¿nos escuchás? Ahí dice que va a mandar las preguntas ahora. Ah, bueno, listo, así se habilita. Mientras tanto, acá hay una pregunta que dice, ¿cómo intubamos si no podemos hiperextender el cuello del paciente? Eso es un error frecuente. La hiperextensión del cuello no mejora la visualización de la tráquea. Lo que hay que hacer es tirar hacia adelante. Y lo mejor en este paciente es tener la cabeza con un operador que mantenga fija la cabeza y hacer una maniobra adecuada para la intubación. Pruébenlo, van a ver, tienen que practicarlo indudablemente, pero pruébenlo, van a ver que no, no es imposible hacerlo sin la hipertensión del cuello. Perfecto. Acá hay otra pregunta que dice, ¿cuándo infundimos crío en trauma? ¿Crioprecipitados sería? Calculo Me que sí. imagino. Bueno, eso va después. Indudablemente lo mejor es usar sangre fresca, es lo que se está usando en todos lados. Pero eso es dificilísimo de tener. Y los crioprecipitados lo vamos. Lo que pasa es que hay que tener, hoy se usa mucho el tranexámico, y lo mejor para ver la coagulopatía deberíamos tener un elastómetro, que eso no lo tenemos en todos lados. Y ver cuál es el factor que realmente está faltando en la cadena de coagulación. Perfecto. Bueno, si Natalia ya habilitó las preguntas, si estás de acuerdo, hacemos la interacción. Vale.
Bueno, ahí vi que la mayoría, indudablemente, fue lo que dijimos, 20 mililitros. Primero hay que hacerle el bolo inicial. Uno no sabe en esta etapa. Piensen que estamos, cuando uno está en la evaluación inicial, que llega a la circulación, no pasó más de 10, 15 minutos, ¿sí? De que lo atendemos nosotros, menos, 5 minutos. Entonces no sabemos todavía y no podemos evaluar qué pérdida tiene todavía. Recién estamos iniciando. Por lo tanto, hay que colocar las vías y pasar el bolo inicial de 20 mililitros kilo. Reposición en base a PVC, no dijimos que se coloca nunca, no hay vía central inicial en el trauma. Se puede hacer hoy, hay un protocolo inicial que se llama el protocolo RUSH, que es la evaluación rápida del shock, que se hace con ecografía. El protocolo RUSH es ecografía en shock, donde evalúa el diámetro de la vena cava. No es fácil, se hace, y con eso yo sé si el paciente está depresionado de sangre o no. Pero no es lo inicial. Lo inicial es hacerle ese bolo de 20 mililitros kilos. Si te parece, Eduardo, finalizamos votación y así escuchamos tu comentario. Bueno, es un paciente clásico, ¿no? Es un paciente clásico que tiene una hipotensión, ¿sí? Pulso filiforme, pero aparentemente no hay alteraciones, buena entrada de aire a nivel pulmonar, no hay un sangrado externo, tampoco tiene deterioro del sensorio, algo que los haga pensar que tiene algo intracerebral. Y no presenta fracturas, perdón, tiene alteraciones del sensorio, pero y no presenta fracturas de pelvis ni de huesos largos. ¿Sí? La pelvis habíamos dicho que puede acumular, no tiene, y los huesos largos también. Los fémur puede más o menos acumular 1500 centímetros cúbicos, así que también podría ser, pero no tiene nada de esto. Entonces ya le habíamos dicho, ¿se acuerdan que yo les dije? En el tórax no tiene nada, la placa, en el abdomen no tiene nada, en la pelvis no tiene nada. La causa es fácil de reconocer,
debe estar en otra cavidad que puede contener mucha sangre y se distiende fácilmente, no es compresible. Y eso es el abdomen. Por lo tanto, ¿sí? Si es positivo, el retroperitoneal positivo, o el peritoneal, aunque sea del retro negativo, la sangre, la hipovolemia va a estar ahí. ¿Sí? Es esto, más si el lavado peritoneal es positivo. Sería interesante escuchar a los que pusieron la hemorragia intracerebral o el hematoma subdural en progresión, de la explicación de por qué les pareció que la hipovolemia puede ser por eso. Pero en principio, si ya le están diciendo que el lavado es positivo, el retroperitoneo, aunque el lavado peritoneal sea negativo, también puede agregar sangre, esa es la causa de la hipovolemia. Bien, perfecto. La verdad que muy claro todo, Eduardo. Tenés en los comentarios del chat un montón de felicitaciones y bueno, te agradecemos tu participación y continuamos ahora nosotros con la segunda etapa del curso. Muchísimas Gracias, gracias. Eduardo. Hasta No, por luego. favor, gracias a vos. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Bueno, veo que el doctor Carlos Tájer ya